Antes de los colmillos y los castillos góticos, hubo un hombre real, más aterrador que cualquier ficción, un príncipe cuya crueldad no conocía límites, cuya sed de poder y venganza lo llevó a crear un reino de terror en su tierra natal. Su nombre era Vlad Tepes, y sus enemigos lo llamaban Vlad el Empalador. Hoy te presento a Drácula. Pero esta no es una simple historia de castillos góticos, colmillos y vampiros que se deslizan en la oscuridad. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más oscuro, más aterrador. Porque fue real. Vlad Tepes no necesitaba alimentarse de sangre para infundir terror. Su arma era el miedo, su herramienta, el empalamiento, y su legado. Una leyenda tan sangrienta que inspiraría la creación de uno de los monstruos más icónicos de la literatura. Imagina un hombre que convirtió los campos de batalla en verdaderos cementerios de enemigos, un líder que vio el terror no como una consecuencia, sino como una herramienta. Vlad no solo luchaba por su pueblo, luchaba por su venganza, y su historia se entrelaza con una brutalidad que hace que Drácula parezca un mito amable en comparación. Así que prepárate, porque esta es la verdadera historia de Drácula, la del hombre que hizo temblar imperios y cuyas sombras aún se ciernen sobre las montañas de Rumanía. Vlad Tepes no nació en un castillo envuelto en misterio, sino en una pequeña ciudad de Transilvania llamada Sighisoara, en el año 1431. Sin embargo, desde el primer aliento, su vida estuvo marcada por la sangre, la traición y el poder. Su padre, Vlad Dracul, no era cualquier noble. Era miembro de una sociedad secreta llamada la Orden del Dragón, una élite juramentada a defender el cristianismo contra el avance otomano. Este símbolo, un dragón colgando de su cuello, le dio el nombre de Dracul, que en rumano significa el dragón. Pero en aquellos días oscuros, dragón no era lo único que significaba. También podía ser demonio. Desde niño, Vlad fue testigo de la traición, la lucha por el poder y la brutal política de los Balcanes. Creció en una época donde la lealtad se compraba y vendía, y donde la vida de un príncipe no valía mucho más que la de un campesino. A los 11 años, su mundo cambió para siempre. Su padre, en un acto desesperado por mantener su frágil alianza con los otomanos, entregó a Vlad y a su hermano Radu como rehenes al sultán Murad II. Lo que le esperaba a Vlad en el Imperio Otomano no era una vida de lujos ni comodidades. Fue aquí, en las entrañas de su cautiverio, donde empezó a forjarse el monstruo. Rodeado de enemigos, Vlad aprendió a desconfiar, a odiar y a sobrevivir. Mientras su hermano Radu se integraba y ganaba el favor del sultán, Vlad alimentaba un fuego interno, una sed de venganza que crecería con cada día de cautiverio. El futuro Vlad Tepes, que el mundo conocería como el Empalador, estaba siendo moldeado, no por elección propia, sino por el filo de la traición y la crueldad que lo rodeaba desde su juventud. El joven Vlad llegó a tierras otomanas sin saber que aquellos años de cautiverio lo transformarían en un guerrero implacable, mientras que su hermano menor, Radu, encontró favor en la corte otomana, adaptándose a su nuevo entorno e incluso ganando la confianza del futuro sultán Mehmed II. Vlad se mantenía firme en su odio. No era un prisionero cualquiera. Era un príncipe retenido como garantía, un peón en el complejo juego político de la época. Durante su encierro, fue testigo de la brutalidad otomana de primera mano, torturas, ejecuciones y la despiadada maquinaria militar que expandía sus fronteras. Pero lejos de doblegarse, Vlad absorbió cada lección, cada acto de crueldad, forjando en su interior un carácter frío y calculador. Allí, entre los muros del palacio y las miradas desconfiadas de sus captores, comprendió algo crucial: el terror no solo destruye a los enemigos, también puede gobernarlos.
cada día en el Imperio Otomano alimentó en Vlad un profundo resentimiento, no solo contra los otomanos, sino también contra los nobles de Valaquia que habían traicionado a su padre, permitiendo que perdiera el trono. Este odio, mezclado con la implacable formación militar que recibió durante su cautiverio, creó en él a un maestro de la estrategia. El arte de la guerra corría por sus venas, y pronto demostraría que la crueldad podía ser una forma de control tan efectiva como la diplomacia. A pesar de estar cautivo, Vlad observó, aprendió y esperó. No era el momento de actuar. No aún. Cuando finalmente fue liberado, no fue el mismo niño que había sido arrancado de su hogar. Ahora era un hombre moldeado por la traición, endurecido por el odio y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reclamar su lugar en el trono. Los otomanos creían haber liberado a un príncipe roto. Pero lo que realmente liberaron fue a un monstruo decidido a desatar el caos sobre todo aquel que se interpusiera en su camino. Cuando Vlad Tepes fue finalmente liberado de su cautiverio en el Imperio Otomano, ya no era el niño asustado que fue entregado como rehén. Ahora era un hombre endurecido, con una única misión en mente, reclamar el trono de Valaquia y vengar la traición de aquellos que habían destruido a su familia. Pero este no sería un regreso glorioso ni fácil. El trono de Valaquia, una pequeña pero estratégica región entre los reinos cristianos y el Imperio Otomano, era codiciado por muchos, y la política que lo rodeaba era un nido de víboras. Vlad no dudó en actuar. Con una frialdad casi inhumana, se lanzó a recuperar lo que creía legítimamente suyo. Primero, dirigió su furia hacia aquellos que habían traicionado a su padre. Los boyardos, nobles locales que se habían vendido al mejor postor, serían los primeros en enfrentar la ira del recién proclamado príncipe. En una jugada brutal pero estratégica, Vlad invitó a los boyardos a un banquete. Los que asistieron pensaron que sería un gesto de reconciliación, una oportunidad para sellar alianzas y asegurar el futuro de Valaquia bajo su liderazgo. Pero Vlad no estaba interesado en alianzas. En lugar de un banquete, les ofreció el horror. Todos aquellos que habían traicionado a su familia fueron arrestados en el acto. Los más afortunados fueron ejecutados rápidamente. Los otros, bueno, Vlad tenía una forma particular de asegurarse de que nunca olvidaran quién era él. El empalamiento, un castigo salvaje y despiadado, se convirtió en su firma personal. Cientos de nobles fueron empalados, sus cuerpos elevados en estacas a la vista de todos, mientras agonizaban por horas, o incluso días. Este acto de brutalidad no solo eliminaba a sus enemigos, sino que también enviaba un mensaje claro: traicionar a Vlad Tepes tenía consecuencias inimaginables. Pero no se detuvo ahí. Vlad entendía que para mantener el control sobre una tierra tan turbulenta como Valaquia, el miedo debía ser su mayor aliado. Utilizó el terror como una herramienta de poder, aplastando cualquier resistencia, ya fuera interna o externa. Su reinado no se caracterizó por la diplomacia ni la negociación, sino por la sangre y el acero. Así, el príncipe Vlad Tepes reclamó el trono de Valaquia. Pero su reinado no sería recordado por la paz o la prosperidad, sino por la oscura y despiadada furia con la que gobernó. Su nombre comenzaba a resonar en Europa, y las historias de su brutalidad empezaban a recorrer cada rincón, sembrando miedo y admiración. El empalador había nacido. Vlad Tepes había recuperado el trono de Valaquia, pero mantenerlo requería algo más que un ejército leal. En una época donde la traición estaba a la vuelta de cada esquina, Vlad sabía que el miedo sería su arma más poderosa. Así fue como nació el mito del empalador. El empalamiento no era una técnica nueva, pero bajo el mandato de Vlad, se convirtió en una macabra obra maestra de terror.
Conocía el valor de las imágenes impactantes y entendía que, en lugar de someter a sus enemigos con diplomacia, podía destruirlos desde dentro, alimentando su miedo. Las crónicas hablan de decenas, cientos y en algunas versiones miles de cuerpos empalados a las afueras de las ciudades que desafiaban su autoridad. Los detalles son atroces, las víctimas eran atravesadas por largas estacas desde sus extremidades inferiores y en ocasiones desde el abdomen o el pecho, con un cuidado extremo para que no murieran de inmediato. Los gritos de agonía podían durar horas, y las estacas que se alzaban sobre las tierras de Valaquia eran un recordatorio claro de lo que sucedía a quienes se atrevían a desafiar al príncipe. Los otomanos, con quienes Vlad había tenido una tensa relación durante su cautiverio, pronto fueron testigos de su furia desatada. En una ocasión famosa, cuando el ejército otomano invadió Valaquia, Vlad preparó una de las mayores exhibiciones de empalamiento jamás vistas. Los soldados del sultán Mehmed II, al entrar en una ciudad cercana a Targoviste, encontraron un espectáculo escalofriante, más de 20.000 hombres, mujeres y niños empalados, sus cuerpos en descomposición bajo el sol. La imagen fue tan aterradora que los soldados otomanos, endurecidos por años de batalla, se negaron a avanzar. Este fue el famoso Bosque de los Empalados, una táctica psicológica que superó cualquier estrategia militar de la época. Pero Vlad no solo aplicaba su brutalidad contra los invasores. Su gobierno dentro de Valaquia era igualmente despiadado. Para controlar a su pueblo, implementó castigos extremos para cualquier crimen, por pequeño que fuera. El robo, la mentira, e incluso la mendicidad se castigaban con la muerte. Quería una tierra donde el orden y la obediencia fueran absolutos. Según las leyendas, era tan implacable que una copa de oro fue colocada en una fuente pública en la capital de Valaquia, y nadie se atrevía a tocarla. La copa permaneció allí, intacta, como un símbolo de su control absoluto sobre la región. Sin embargo, no todo era sed de sangre. Detrás de sus métodos extremos, Vlad buscaba algo que pocos gobernantes medievales lograban. Estabilidad. Bajo su mandato, las carreteras eran seguras, el crimen disminuía, y Valaquia, aunque gobernada con mano de hierro, comenzaba a recuperar su fortaleza frente a las fuerzas externas. Pero el costo de esta paz era inmenso. La vida de los ciudadanos valía poco en los ojos de un gobernante que veía el miedo como la clave de su éxito. Su reinado fue breve pero intenso, y las historias sobre su crueldad recorrieron Europa como un viento oscuro. Vlad Tepes había cimentado su lugar en la historia, no como un héroe ni un simple príncipe, sino como una figura cuya brutalidad le otorgaría la inmortalidad en la mente colectiva. Y así, el empalador se convirtió en una leyenda. A pesar de su reinado de terror, o quizás por causa de él, el poder de Vlad Tepes comenzó a tambalearse. Gobernar con mano de hierro le permitió controlar Valaquia durante años, pero en los territorios medievales, el equilibrio de poder era tan frágil como una hoja al viento. Los enemigos externos e internos de Vlad, junto con las inevitables revueltas que sus actos brutales provocaron, comenzaron a unirse, buscando una oportunidad para derrocar al temido príncipe. El Imperio Otomano, que nunca perdonaría las humillaciones sufridas a manos de Vlad, preparaba su venganza. El sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, no podía permitir que un pequeño príncipe de Valaquia lo desafiara tan descaradamente. Tras haber sido testigos de su despiadado Bosque de los Empalados y sus constantes incursiones en territorio otomano, la paciencia de Mehmed se agotó. Así, en 1462, envió un ejército masivo para aplastar a Vlad y recuperar el control de Valaquia. Vlad, con su astucia habitual, no iba a enfrentarse directamente a las fuerzas otomanas,
mucho más numerosas y mejor armadas. En su lugar, implementó tácticas de guerrilla, lanzando ataques sorpresa y quemando los cultivos para privar al enemigo de suministros. Incluso llegó a provocar una epidemia entre los invasores, envenenando los pozos de agua. Pero no fue suficiente. El ejército otomano avanzaba implacable, y poco a poco, Vlad se quedó sin aliados. Su propia gente, exhausta por las guerras, hambrunas y la crueldad de su gobierno, comenzó a volverse en su contra. Los boyardos, aquellos mismos nobles que él había empalado años atrás, esperaban su oportunidad para traicionarlo una vez más. Fue así como Vlad, acorralado, se vio obligado a buscar refugio en el reino de Hungría, esperando el apoyo de su aliado, el rey Matías Corvino. Pero en un giro inesperado, Corvino lo traicionó, encarcelándolo por varios años bajo la presión de las potencias europeas que temían las represalias otomanas. Vlad pasó más de una década en prisión, tiempo en el que su leyenda siguió creciendo. Aunque privado de su trono y poder, su sombra seguía aterrorizando Valaquia y más allá. Su encarcelamiento no fue el final de su historia, ya que, sorprendentemente, fue liberado en 1475 para retomar el trono en un intento desesperado por frenar el avance otomano. Sin embargo, esta segunda oportunidad sería efímera. En 1476, apenas un año después de haber recuperado el poder, Vlad Tepes fue finalmente traicionado en batalla. Se dice que fue asesinado por sus propios hombres, o quizás por fuerzas leales a los otomanos. Su cabeza fue enviada a Constantinopla como trofeo para el sultán Mehmed II, quien al fin había vencido a su antiguo enemigo. El cuerpo de Vlad nunca fue encontrado, y así, su desaparición se sumó a los mitos que rodeaban su vida. Pero aunque su cuerpo se desvaneció en la historia, su leyenda solo comenzaba a nacer. Vlad Tepes había gobernado con terror y brutalidad, pero al hacerlo, dejó una marca indeleble en el mundo. Su caída no fue el fin, sino el inicio de un mito que siglos después sería inmortalizado en la figura de Drácula, el vampiro más famoso de la literatura. Y así, el empalador, el príncipe oscuro de Valaquia, se transformó en una criatura inmortal en el imaginario popular. Vlad Tepes pudo haber muerto, pero su legado estaba lejos de desaparecer. Los actos brutales de su reinado se convirtieron en historias que los viajeros llevaban de un lado a otro, relatos que mezclaban realidad con fantasía. El príncipe empalador de Valaquia pasó de ser un tirano local a una figura rodeada de oscuridad y misterio. Su cruel reputación fue el germen perfecto para el nacimiento de una leyenda. Fue en el siglo XIX cuando esa leyenda tomó una forma concreta, en las manos del novelista irlandés Bram Stoker. Inspirado por los relatos históricos y folclóricos sobre Vlad, Stoker dio vida a Drácula, una figura vampírica que bebe sangre y es prácticamente inmortal. El nombre Drácula no fue elegido al azar. En rumano, Dracul significa dragón, un título que Vlad había heredado de su padre, miembro de la Orden del Dragón, una orden caballeresca que tenía como misión la defensa del cristianismo contra los otomanos. Sin embargo, Dracul también significa demonio, un giro que reflejaba cómo Vlad había sido visto por muchos de sus contemporáneos. El Drácula de Stoker era más que un simple monstruo, era una representación del terror primitivo, un ser que vivía en las sombras, alimentándose del miedo y el sufrimiento humano. Aunque el personaje en sí no es un retrato exacto de Vlad Tepes, las conexiones son innegables. Tanto Vlad como Drácula son figuras dominadas por una sed insaciable, uno de poder y el otro de sangre. Ambos gobernaron a través del miedo, y ambos dejaron una marca indeleble en la historia y la ficción. Pero ¿cómo pasó Vlad de ser un príncipe medieval a un monstruo inmortal en la literatura gótica?
La respuesta radica en cómo las historias de su crueldad viajaron más allá de Valaquia, cruzando fronteras y transformándose en mitos oscuros. Los cronistas alemanes y los emisarios otomanos, horrorizados por su brutalidad, describieron a Vlad como una figura casi sobrenatural. Sus métodos de empalamiento, su severidad con su pueblo y sus tácticas terroríficas contra los otomanos alimentaron la imaginación colectiva, haciéndolo parecer más un demonio que un hombre. Con el tiempo, esas historias se distorsionaron, y Vlad Tepes pasó de ser un tirano histórico a un vampiro literario. Drácula se convirtió en el símbolo definitivo de la maldad inmortal, y el mito del vampiro que emerge de las tierras oscuras de Transilvania arraigó en la cultura popular. Películas, libros y adaptaciones teatrales consolidaron la imagen de Drácula como el arquetipo del vampiro, una criatura que, como Vlad, utilizaba el miedo para dominar y controlar. Pero, detrás de ese mito, aún queda la figura histórica de Vlad Tepes, un hombre que vivió en tiempos turbulentos y que eligió la crueldad como su camino hacia el poder. Fue un líder temido, pero también un hombre moldeado por las traiciones y las luchas de su tiempo. En la intersección entre la historia y la leyenda, Vlad se transformó en Drácula, y con ello, alcanzó la inmortalidad. No a través de la sangre, sino a través de las historias que siguen contándose hasta hoy. Si te ha gustado esta biografía y quieres seguir descubriendo más historias fascinantes, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima biografía.